presentarles a un gran hombre, escritor, que nos acompaña hoy desde España, el pastor Juan Valdés. Pastor Varela. No me importaría ser Valdés. Mire, no me importaría ser Valdés porque el café me encanta. Pero bueno, de pronto Varela nos quedamos. Estábamos hablando del café Valdés y terminó Valdés. Bueno, está bien, en Colombia es normal. Debido a que ya compró el café de Juan Valdés para llevar a España a su esposa. Para nosotros es un placer tenerle con nosotros, pastor, y es un placer también presentar esta herramienta que hemos encontrado muy valiosa y que muchos desconocen, que es el libro Tu identidad importa. Para nosotros, yo diría que se constituye en un texto obligatorio de estudio, de trabajo, para las iglesias, para los colegios, para las familias, para los hombres, que todo hombre debería leer. Incluso podría atreverme a decir que debería ser lectura obligatoria. Yo digo que es un libro que debe leer todo hombre, pero que también debe de leer toda mujer, porque si una mujer quiere conocer el alma masculina en profundidad, ese libro explica las claves del alma masculina y las problemáticas. Es un libro para hombres que toda mujer debe de leer. Sí, totalmente de acuerdo. Personalmente lo he estado leyendo y ha sido muy significativo para ahondar más en el tema de la problemática que vivimos nosotras también las mujeres en esta sociedad. Y bueno, yo podría empezar comentándoles que el libro intenta identificar el problema y analizar el problema que estamos viviendo desde los distintos campos de estudio, los aspectos que han contribuido a la crisis en la masculinidad y en la identidad que vivimos hoy del hombre. También incluye define las causas que han llevado a esa crisis de la masculinidad y afirma lo que debería ser la verdadera hombría y la verdadera identidad del hombre. Aprovechando que lo tenemos aquí, pastor, quisiera preguntarle, se habla mucho de si el hombre nace hombre o se hace hombre. Hemos conversado mucho de este tema y tomando sus palabras en el libro que presenta la Biblia no como un libro histórico, sino un libro prehistórico, de donde encontramos todas las bases y la esencia no del por qué, sino del para qué, de lo que Dios ha hecho y de su creación. Podríamos decir que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, porque la palabra de Dios lo dice así. Pero entonces el hombre nace hombre. Por supuesto, eso tienes que afirmarlo y creerlo y predicarlo y enseñarlo. El hombre nace hombre y la mujer nace mujer. Y la eso mujer está claro. nace mujer. Pero entonces en lo que nos compete, ¿puede esa imagen y semejanza en la que fue creada el hombre, imagen y semejanza de Dios, en algún momento perderse? Ese es el problema. Es decir, la imagen, el hombre nace hombre, la mujer nace mujer, eso es evidente. Génesis 2.18 establece el principio de la diferenciación. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Ahí nace la sexualidad, ahí nace el principio rector que más adelante en Génesis 2.24 constituye el matrimonio, dejar al hombre a su padre y a su madre. En el principio todo estaba claro, bien definido y bien expuesto. El problema es Génesis 3, el problema es el pecado. Es decir, el problema es que la imagen de Dios se vio distorsionada con la llegada del pecado, la imagen de Dios en el hombre, y eso provocó alteraciones en la identidad y provocó alteraciones sobre todo y específicamente en la figura del varón, por una razón fundamental, porque si el enemigo de nuestras almas, que es Satanás, quiere destruir el plan de Dios, que lo quiere hacer, pues tendrá que empezar por la familia, pero si quiere empezar por la familia, tendrá que empezar por el matrimonio, y si quiere empezar por el matrimonio, tendrá que empezar por la cabeza. Por lo tanto, nosotros defendemos en Tu identidad se importa que hay un ataque premeditado desde el inicio, desde el mismo Génesis 3 hasta nuestros días, con aspectos teológicos, con aspectos culturales y con aspectos teológicos que, ¿cómo diríamos? Que
desprestigian y desvalorizan la imagen de Dios en el hombre y que poco a poco van destruyendo la identidad del varón. En pocas palabras, esa es la tesis de Tu identidad, sí. El hombre sí perdió su identidad cuando pecó. El hombre perdió su identidad cuando pecó porque ambos fueron privados de la gracia de Dios. Cuando Adán y Eva pecan, bueno, y de hecho, fíjate que en el contexto del Génesis, ahí nosotros hablamos del primer martillazo a la identidad del varón, ¿no? El primer golpe a la identidad del varón será en Génesis 3 y tradicionalmente, y aún teológicamente, fíjate, aún teológicamente siempre se ha malinterpretado el contexto de Génesis 3, porque si tuviéramos que preguntarnos quién peca primero, ¿no? Aparentemente parece que es Eva quien peca primero porque ella toma del fruto, le da a su marido y come, ¿no? Pero en realidad quien primero peca es Adán, porque ¿dónde estaba Adán cuando Eva toma del fruto prohibido? Adán estaba allí al lado de Eva. La advertencia de no tomar del fruto prohibido le es hecha a Adán antes de que Eva fuera creada. Por tanto, ¿qué hace Adán cuando Eva toma del fruto prohibido? Ese es el problema. Adán no hace nada. El silencio de Adán. De ahí se deriva el germen de la pasividad en el hombre, que algunos autores como Larry Crabb y un servidor defendemos que ese germen de pasividad, de no hablar, de no asumir responsabilidades, ha pasado genética, biológica y teológicamente al corazón de todo varón, y todo varón lucha con una tendencia natural a no implicarse, a no asumir responsabilidades. Ese es el primer martillazo a la identidad del varón, y de ahí en adelante hasta nuestros días se derivan no pocos movimientos culturales, no pocos ataques teológicos y no pocos ataques de movimientos sociales que van minando la identidad del varón. Sí. Así es, el primer martillazo, de ahí en adelante. Ahí, primero se da en Génesis 3, en el principio, sí. Y a partir de ahí pues se sigue menoscabando la imagen del varón. Esta es la triste realidad. Sí. En el libro usted menciona un código varonil aprendido. Sí, ahora mismo no sé exactamente en qué parte yo menciono y hablo del código varonil, pues, pero no sabría especificarte ahora. Tú no lo tienes apuntado ahí, ¿no? ¿En qué parte está? Porque está en el primer capítulo, creo, pero hace referencia a lo cultural. Refrescame la memoria. Al tema cultural, creo que hace referencia. Y bueno, quizá menciono la palabra código varonil, pero específicamente ahora no sabría decirte en qué aspectos. No creo que lo tenga desarrollado como un punto de desarrollo, no lo sé. Igual sí de pronto y ni me doy cuenta, ¿no? Lo único que puedo mencionarte ahí es que quizá pueda haber un código varonil aprendido, pero en este caso en negativo, que tiene que ver con todo lo que son cuestiones culturales negativas del machismo histórico, que tiene que ver con pautas aprendidas de lo que un hombre no debe de ser y que históricamente el machismo ha impuesto que así sea. Quizá a lo mejor te estás refiriendo a eso, ¿no? De pronto son las características, creo que menciona 4 características de la masculinidad negativa que tiene que ver como en la época de nuestros abuelos, de nuestros padres, donde consistía, una de las características era el repudio hacia lo femenino. Sí, bien, eso tiene que ver todo con lo que llamaríamos culturas machistas que han influenciado desde tiempos inmemoriales la figura del varón, ¿no? Bueno, eso tiene que ver un poco con ese machismo histórico heredado, tiene que ver un poco con el concepto de que históricamente siempre se nos ha dicho, por lo menos hasta generaciones no mucho más alejadas de nuestros tiempos, siempre se nos ha dicho que los hombres no lloran, que los hombres no muestran sentimientos. Todo eso forma parte de un código varonil negativo que lanza la idea de que cualquier signo o muestra de sentimientos pertenece al mundo femenino. Los hombres no lloran, se nos ha dicho tradicionalmente. Los hombres tenemos que ser duros, tenemos que ser inflexibles. Aún el machismo histórico ha considerado que aquel hombre que incluso tenga ciertas conquistas femeninas, pues como que es más hombre, ¿no? Es decir, el mito del macho ibérico, en este caso, que es premiado por la utilidad no de su cabeza, con perdón, sino de su entrepierna, y que de pronto cuantas más conquistas femeninas tenga, parece que mayor, ¿cómo diríamos?
mayor prestigio social adquiere, pero en un mundo negativo, en un mundo machista y en un mundo evidentemente que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Todo eso forma parte de un machismo heredado histórico que lo que hay que hacer es reconocer, repudiar y sobre todo suplantar o volver a enfocar todo eso, pero en su sentido correcto, ¿no? Sí, a ese hacía referencia, eran las características de una masculinidad negativa. Okay, sí, todo esto.